Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Iván Enciso y el día de hoy continuaremos con el programa Emprendedores. Y antes de iniciar, les menciono algunas reglas básicas para la sesión del día de hoy. El número 1, se tiene que levantar la mano si es que se quiere hacer alguna pregunta. Y número 2, mantener los micrófonos apagados hasta que el ponente les dé pase. Y bien, ahora les presentaré al ponente del día de hoy. Tenemos al magíster Wilmer Walpa, magíster economista con más de 20 años de experiencia en créditos de banca minorista, con especialidad en administración bancaria y coaching financiero. Ha desarrollado su línea de carrera en las más importantes empresas del sector, docente de la carrera de administración bancaria y gestión de negocios. Se ha desarrollado en importantes empresas del sector como bancos, cajas municipales, pymes, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, ocupando cargos de jefe de créditos y gerentes de agencias, consultor de empresas del segmento MIPE y cooperativo. Y a continuación le doy pase para que comience con su ponencia. Tiene el pase, magíster Wilmer. Al parecer, la laptop del magíster acaba de tener un pequeño problema técnico. Regresamos en 2 minutos. Ahorita volvemos. Hola, ahora sí creo. Sí, magíster. Ahora se logra Ya, visualizar sí, su sí, sí. PPT y se Parece le que logra escuchar. hubo un problema técnico aquí. Y ahora sí, ya estamos listos ya para iniciar. Más bien las disculpas del caso con todos ustedes. Y podemos iniciar, ¿no? ¿Sí? ¿Iniciamos? Sí, magíster. Ya, Iniciamos. perfecto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenos días. Disculpen ustedes por el tema técnico que hemos tenido una pequeña dificultad, pero aquí estamos para iniciar nuestro seminario el día de hoy. Muy contento nuevamente de participar junto con ustedes, ahora con el tema de flujo de caja, en este programa para emprendedores organizado por nuestros amigos de Howard Consulting. Este es un tema muy importante ya que en la actualidad nos va a permitir a nosotros tanto para emprendedores y para los que desean hacer un emprendimiento, conocer y desarrollar sus principales fortalezas de la actividad económica o el negocio ya que está operativo. Vamos a poder desarrollar durante estas 2 horas diversas herramientas que nos van a permitir entender por qué es necesario un flujo de caja dentro de una pyme, dentro de una empresa, incluso también dentro de nuestras finanzas personales, ya que esto lo podemos aplicar en todos los aspectos, ¿no? En realidad es una estructura bien sencilla que se adapta de acuerdo a las diversas organizaciones que la utilizan, que la emplean. La idea el día de hoy es que todos ustedes puedan entender el sentido lógico del flujo de caja y sobre todo puedan elaborar uno con sus propias necesidades, ¿no? Entonces vamos a ir explicando de manera inicial los conceptos básicos para que ustedes puedan tener una idea más general de lo que se trata. En segunda instancia vamos a ir desarrollando un ejemplo que nos va a permitir hacer la construcción del flujo de caja. Y finalmente, la idea es tratar de entender la importancia que tiene esto dentro de una organización
y dentro de nuestras propias finanzas personales, ¿no? Y al final le vamos a dar algunos tips también para que ustedes puedan entender por qué es importante que algunos resultados permitan de alguna forma tener mayor éxito cuando se vaya a solicitar o no algún tipo de financiamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en primera instancia, ir conociendo los conceptos principales. Así que vamos a pasar a ver aquí, en la segunda presentación, básicamente es a qué nos referimos con flujo de caja. ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué otro tipo de denominación recibe? Porque ustedes cuando van a revisar de repente la literatura sobre el tema de contable, de flujo de caja, van a encontrar que existe pues flujo de caja financiero, van a encontrar flujo de caja proyectado, van a encontrar que existe el flujo de caja económico, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy es de conocer cómo están compuestos estos tipos de flujo de caja y vamos a ver la forma también de que ustedes tengan la posibilidad de compararlas, ¿no? Y de qué forma también esto ayuda al desarrollo de un proyecto empresarial, ¿no? Y si no hablamos de un proyecto empresarial, también podemos hablar de cómo se está desarrollando nuestra empresa actualmente, ¿no? Nuestro negocio. Es más, sin necesidad incluso de que seas una empresa, vamos a utilizar esta herramienta para que nos permita tener la posibilidad de conocer cómo está caminando y dónde vamos a tener que hacer algunos ajustes, ¿no? Ahora, en el ejercicio mismo vamos a conocer y vamos a poder darnos cuenta en un caso en particular que hemos plasmado y vamos a ver ahí unos supuestos que nos van a permitir entender, ¿no? La lógica de lo que estamos tratando de trabajar. Muy bien, entonces, ¿a qué nos referimos con flujo de caja? Se le denomina también cash flow, flujo de caja a la proyección de ingresos y egresos de efectivo de una empresa para un periodo determinado de tiempo. Entonces, cuando hablamos de proyección, estamos hablando de un tema a futuro, ¿no es así? Tenemos que tomar en cuenta y en consideración que el futuro es incierto, sobre todo en esta coyuntura actual, en la coyuntura política que nos venimos desarrollando. El flujo de caja puede ir variando a futuro, puede ir cambiando. Les voy a poner un ejemplo. Las proyecciones que se hicieron a principio de año en una empresa, de su nivel de ventas, supongamos que era una empresa netamente importadora de productos chinos, de productos asiáticos, que es donde por lo general vienen los productos a ingresar a comercializar aquí en nuestro país. No va a ser la misma proyección con las cuales ellos iniciaron enero o diciembre del año pasado para todo el 2021 a la fecha. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio ha subido, está casi en 5 soles, ¿no? Y es probable que siga subiendo más, ¿no? Y va a seguir subiendo, ¿por qué? Por el tema político, ¿no? Por la coyuntura política. Entonces, eso afecta ya directamente las proyecciones de los flujos de caja, ya que las ventas, es decir, los ingresos, no van a ser los mismos. Sin embargo, los gastos también se pueden ver afectados. ¿Por qué? Porque es probable que haya reducción de personal, porque las ventas no siguen siendo las mismas, o de repente, pues, liquidaciones que hay que pagar, beneficios, negociaciones que se vayan a hacer con el personal de la empresa para que puedan desligarse de la misma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, distintos escenarios que se van a dar. Por eso, cuando hablamos que es una proyección, la proyección se puede variar en el tiempo. No es que va a quedar definida de esa forma. Van a haber siempre fenómenos externos dentro de la organización de la empresa que van a hacer que estos cambios se puedan dar en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, el área contable de una empresa? Lo primero que tiene que hacer es adaptarse a la realidad que se vive en ese momento. Caso concreto, el año pasado nosotros hemos sufrido pues el inicio de la pandemia. A estas alturas estamos ahorita en junio, ya estábamos ya todavía encerrados, me parece, ¿no? Teníamos muchas restricciones y había muchas actividades económicas, muchos giros de negocio que no estaban trabajando porque no estaban permitidas. Y comenzaron paulatinamente a ir aperturando, ¿no? Algunos rubros, algunos giros de negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido al respecto? Mucha gente se quedó desempleada. El Estado comenzó a activar
algunas medidas que fueron siendo paliativas para la población en general, ¿no? Por ejemplo, el tema de la liberación de la CTS, el tema de lo que es la liberación del FP, y así sucesivamente. Entonces, eso también cambió el flujo de caja de muchas empresas. La pandemia ha sido un fenómeno en el cual nosotros podemos ver reflejado que las proyecciones pueden verse afectadas. Entonces, cuando hablamos del flujo de caja, hablamos netamente de proyecciones. Por eso es importante tener claro eso. Una proyección a futuro, ¿no? De tanto nuestros ingresos como los egresos, que se puede ver afectado por fenómenos externos, ¿sí? Más aún esto, no solamente ellos, sino que también durante el periodo o durante el mes se van a ir ajustando de repente algunos gastos más o algunos gastos menos, y en el momento que se va a presentar contablemente la información, se va colocando, digamos, lo real, ¿no? Luego se hace un comparativo si se ha cumplido o no el tema de la proyección. Cuando hablamos de un periodo determinado, estamos hablando de que puede ser el periodo que se quiere evaluar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un proyecto de inversión o queremos iniciar un nuevo emprendimiento, un nuevo giro adicional al que ya tenemos en el negocio, nosotros tenemos la posibilidad de ver con el flujo de caja y de acuerdo a las proyecciones, determinar en cuánto tiempo podríamos nosotros tener, digamos, un flujo de caja positivo, ya que al principio, por lo general, un negocio, al menos en un periodo, llega a un periodo de madurez de 6 meses, ¿no? Y esto coincide básicamente también con el tema financiero. Las instituciones financieras, entiéndase los bancos, las cajas, las pymes, las financieras y ahora también las cooperativas de ahorro y crédito, te piden un plazo mínimo que tienes que tener en el mercado trabajando. Este plazo mínimo es de 6 meses. Tú revisas los afiches, los banners, revisas todo lo que es la publicidad, ya sea en sus mismas páginas web. Te piden tener un negocio operativo que tenga como mínimo 6 meses trabajando, digamos, de forma efectiva, ¿no? Y te piden documentos sustentatorios para ello. En el caso de las empresas, por ejemplo, te piden un año. Es decir, la empresa tiene que estar operativa un año, tiene que estar facturando durante un año para que puedas ingresar a un proceso de evaluación crediticia. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que el flujo de caja nos va a permitir tener la posibilidad de acceder, de poder tener la opción de trabajar, digamos, nuestros proyectos de inversión a futuro y en la actualidad también ir proyectando el lineamiento que tenemos que seguir dentro de nuestra empresa. También es una herramienta clave para analizar una propuesta de negocio, para poder ser leído por los demás, que deba ser conocer los supuestos o datos sobre los cuales se basa el flujo de caja, ¿no? Que es básicamente lo que ya le hemos venido explicando. Entonces, con esta parte, hasta aquí tenemos lo que es la conceptualización de lo que es el flujo de caja, de lo que vamos a tomar nosotros como referencia el día de hoy, para poder conocer y entender en qué consiste o de qué se trata el tema del flujo de caja. Muy bien, entonces vamos a continuar. Para ello tenemos que entender, ustedes recordarán en la presentación anterior, hablábamos de ingresos y egresos, ¿sí? El flujo de caja está compuesto por ingresos y egresos. Esa es la estructura básica. Dentro de cada una de ellas vamos a encontrar diversos ítems que nos van a ir permitiendo y vamos a ir adaptando de acuerdo a nuestras necesidades. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo y un ejercicio mental. A ver, yo los necesito concentrados para que podamos llevar de alguna manera la hilación de todo lo que tenemos que, vamos a desarrollar ahora. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros hablamos del flujo de caja, tenemos que tener en cuenta, a ver, tenemos que tomar en cuenta los ingresos. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de ventas, ventas al contado, pueden ser también ventas al crédito, estamos hablando de ventas de activos fijos, estamos hablando de préstamos de accionistas y préstamos de instituciones financieras. Es decir, estamos hablando de todo tipo de ingresos que nos van a permitir generar movimiento comercial dentro de la empresa. Cuando nosotros hablamos también de ingresos, estamos hablando, por ejemplo, no solamente aplica para el rubro comercial,
también para el rubro de servicios, ¿no? Para el rubro de producción. Es decir, todo tipo de ingreso va a estar vinculado siempre de acuerdo a la actividad económica que se va a realizar. Por ejemplo, si yo soy contador, yo lo que vendo son mis servicios, o presto mis servicios, ¿no? Entonces, eso van a ser mis ingresos. Si yo soy gasfitero, yo presto servicios técnicos. Por lo tanto, yo cuando emita mi recibo por honorarios, se van a convertir en mis ingresos. Si yo soy un comerciante de gamarra, un mayorista de gamarra, voy a emitir facturas por las ventas que debería en todo caso, ¿no? Emitir facturas por las ventas que estoy realizando, ¿no? Entonces, si yo soy un fabricante de calzados, voy a emitir facturas. También de igual manera, si soy un fabricante formal, de los calzados que estoy vendiendo. Entonces, todos esos documentos, ya sean facturas por cobrar que estemos dando o que nos cancelen al contado, se van a convertir en ingresos. Cuando vendamos activos fijos, cuando tengamos la posibilidad de repente de renovar nuestros activos fijos en cualquiera de los escenarios que les he mencionado, tenemos nosotros la posibilidad de también considerarlo dentro del rubro de ingresos. Porque nos estamos deshaciendo de un bien que forma parte del patrimonio de la empresa, y que forma parte de los activos de la empresa, y se está convirtiendo en líquido, se está convirtiendo en efectivo, se está convirtiendo en dinero, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros tener la posibilidad de inyectar más liquidez a la empresa. Cuando recibimos préstamos de accionistas o de terceros, de igual manera, ¿no? Nos van a permitir tener mayor liquidez, mayor posibilidad de ingresos para poder seguir trabajando dentro de lo que nosotros necesitamos, ¿no? De repente hacer nuevas inversiones, quizás ir cubriendo algunas necesidades básicas que se tienen por las diversas emergencias que se han dado producto pues de la pandemia, ¿no? Que muchas empresas hasta el día de hoy lamentablemente están padeciendo, ¿no? Y les comento algo, aprovechando esto, el día de ayer el Congreso ha aprobado ya, bueno, ustedes saben que es un proceso todavía, ¿no? El tema de prolongar el tema de congelamiento de las deudas por un año. Hay que esperar un poquito para ver cómo se va a desarrollar eso. Ustedes saben que el proceso natural de esto es que pase, pues, eso es aprobado en la comisión permanente, pase al pleno, se apruebe por completo, luego pase al ejecutivo y si es observado, más o menos estamos hablando de unos 3, 6 meses, ¿no? Y más aún ahora que no sabemos quién va a ser presidente, peor aún, ¿no? Entonces, eso es una medida que ayudaría muchísimo a muchas empresas, porque todavía no salimos del proceso de adaptación de la crisis que estamos pasando, en todos los giros en general, ¿no? A excepción, pues, los que son de necesidades básicas, que le ha ido muy bien, ¿no? Tipo el licor, tipo las cervezas, que han seguido comercializándose igual, ¿no? Sin embargo, es importante tomar en cuenta eso, que vamos a tener esa opción. Esperemos que no se dilate mucho para que todos los micro y pequeños empresarios tengan la posibilidad de poder acceder a este nuevo beneficio de congelamiento de deuda. Seguramente van a tener algunas restricciones, ¿no? Habría que revisar la norma cuando esta ya sea publicada y cuando sea eso también, como le llaman a esto, tenga todos los procedimientos listos para poder ser aplicada, ¿no? Muy bien, entonces todo eso nos va a permitir a nosotros de alguna manera considerar el tema de ingresos, ¿no? Todo lo que le hemos mencionado. Un préstamo de 1 millón, 2 millones, medio millón, que se han dado a través de Reactiva o que se han dado de manera convencional, también forma parte de los ingresos de la empresa. Cuando nosotros hablamos de ingresos, estamos hablando básicamente de pago a proveedores, pago de remuneraciones y beneficios, pago de servicios a terceros, pago de impuestos, pago de la compra de activos fijos, amortización de créditos accionistas y amortización de créditos bancarios. Es decir, todas son salidas de dinero. Todo lo que corresponde a la salida de dinero dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que pagar un proveedor, o pagamos una letra, o pagamos una factura, o pagamos de repente letras, facturas, o de repente tenemos que pagar también alguna línea de crédito que tengamos con el proveedor. Obviamente estas líneas de crédito o facturas por pagar o letras por pagar
tienen un plazo de vencimiento. Entonces, sí o sí se tienen que cumplir, porque de lo contrario los proveedores nos cortan la posibilidad de seguir brindándonos mayor cantidad de beneficio con el tema de los créditos. Muchos proveedores incluso no cobran intereses, que es una ventaja. Actualmente en el mercado he podido rescatar que algunas empresas incluso están dando la posibilidad incluso de comenzar a pagar dentro de 45, 60 días, no, hasta 90 días los productos. O sea, están tratando de deshacerse de sus productos porque tienen algunos sobre exceso de stock, ¿no? Entonces están comenzando a ofrecer, han sacado sus vendedores horizontales. Me refiero básicamente al rubro, lo que es abarrotes, ¿no? Abarrotes, toda la línea de productos que de alguna u otra forma tienen mayor circulación. Entonces, hay que cumplir con el pago de proveedores y eso se tiene que pagar muchas veces con el fruto de las ventas o con los ingresos que ya hemos mencionado que también se toman en cuenta, ¿no? Para la distribución y la distribución contable y económica de los pagos, ¿no? Pago de remuneraciones y beneficios básicamente consiste en el pago a todos los trabajadores, a los beneficios de los que están en planilla de la empresa, los que tienen la posibilidad de tener el beneficio de contar con beneficios sociales, ya sea CTS, ya sea gratificaciones, ya sea vacaciones, dependiendo del régimen tributario que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, si queremos nosotros comparar el régimen general con el régimen MIPE tributario, vamos a encontrar diferencias en el tiempo de vacaciones, ¿no? En el MIPE tributario, por ejemplo, vamos a tener solo 15 días de vacaciones, mientras que en el régimen general le corresponden 30 días, ¿no? Por dar algunas diferencias básicas. Tenemos el pago de servicios a terceros, que es básicamente los servicios que siempre se utilizan en cualquier negocio, que son sí o sí inevitables, porque se consume la luz, se consume el agua, se consume el internet, más que nunca ahora el internet, se consume esos servicios que tienen el gas natural, ahora en todos sitios contamos con gas natural. No hay lugar en el cual tú no encuentres un medidor de gas natural o que estén aperturando, rompiendo alguna pared para instalar gas natural, ¿no? Y es conveniente, claro que sí, muchos negocios, sobre todo el rubro restaurantes, están trabajando con el gas natural, ¿no? Entonces les conviene por el tema de los costos operativos, que son mucho menores. Muy bien, tenemos el pago de impuestos, tenemos ahí a la SUNAT, tenemos a la municipalidad, y si contamos con unidades de transporte, tenemos pues a la SAT, ¿no? De repente las papeletas, de repente por ahí tenemos algún pago pendiente, o quizás algún inmueble que hemos adquirido, o alguna unidad que hayamos adquirido, también hay que pagar los impuestos que correspondan, ¿no? La amortización de créditos accionistas es cuando pagamos, producto de esos ingresos, lo que nos han podido proporcionar los accionistas. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también nosotros, aquí en este rubro, la parte de lo que corresponde a amortización de créditos bancarios. Básicamente lo que nos quiere decir en esta parte es el tema viene por el lado de que cuando nosotros tenemos financiamiento financiero, tenemos financiamiento bancario, vamos a tener que cumplir con un cronograma de pagos. Y este cronograma de pagos básicamente está relacionado directamente con el tema de los plazos que se tienen que cumplir. Los plazos que se tienen que cumplir al respecto van a estar directamente relacionados con el tipo de producto que se ha adquirido. Por ejemplo, si yo saco un capital de trabajo, por lo general, el tiempo en el cual yo tengo que cumplir con esta obligación financiera, por lo general suele ser un año. Cuando yo tengo un producto de activo fijo, el producto de activo fijo me va a permitir a mí tener la posibilidad de tener el financiamiento a más de un año. Puede ser 18 meses, 24 meses. Si quizás he sacado un producto de construcción, la construcción me va a dar la posibilidad de tener de alguna manera el financiamiento a un plazo mayor a 36 meses, ¿no? Más aún, si hablamos de un tema de hipoteca, las hipotecas nos van a dar la posibilidad de que tengamos un plazo mucho más largo, ¿no? Un plazo más largo dependiendo del tipo de hipoteca. Por ejemplo,
si hablamos de una hipoteca a través de una garantía para que pueda inyectarse capital de la empresa, los plazos máximos van a ser entre 4 y 6 años, no nos van a dar más. Sin embargo, si nosotros decidimos hacer una hipoteca para adquirir un bien, es decir, una casa, un departamento, un terreno, decidimos nosotros tener la posibilidad de ampliar de repente un local, si somos una empresa productora y necesitamos un espacio más grande en una zona industrial, en una zona que nos permita tener todos los permisos y las autorizaciones correspondientes para poder operar en ese sentido, que definitivamente nos van a dar un plazo mayor, ¿no? De 10, 15 hasta 20 años quizás, ¿no? Entonces, de eso va a depender el tema de lo que son las amortizaciones de créditos bancarios. Es decir, el pago de las cuotas van a estar dentro de este rubro, ¿no? El pago de las cuotas de todas y cada una de las actividades que se va a realizar, ¿no? A través del financiamiento. Muy bien, entonces tenemos aquí una pequeña publicidad de nuestros amigos de Howard Consulting, los cuales nos brindan todo lo que es una asesoría contable, tributaria, elaboración de planes de negocio, ¿no? Muy bien, continuamos con tipo de costos y gastos. ¿Por qué es importante conocer el tema de tipo de costos y gastos? Básicamente consiste en que cuando nosotros tenemos claro qué es un costo y qué es un gasto, vamos a tener la posibilidad de poder determinar qué costo nos está generando mayor beneficio o mayor perjuicio y qué gasto nos está generando también digamos, un desbalance dentro de nuestra proyección. Para ello tenemos que conocer la concepción básica de los mismos. Vamos a hacer lo siguiente, miren, ustedes aquí en la siguiente presentación pueden apreciar cómo conocer mi negocio. ¿En qué consiste o de qué se trata el tema de conocer mi negocio? Cuando nosotros hablamos de conocer mi negocio, tenemos que tener en primer lugar bien claro el tema de la fijación de los precios de venta. ¿Qué implica el tema de la fijación de precios de venta? La fijación de precios de venta consiste básicamente en que, en primer lugar, para poder determinar nosotros el monto, el precio de nuestro servicio, tenemos que tener en cuenta el margen que nosotros estamos dispuestos a percibir como mínimo y el margen máximo que tenemos también que colocar de acuerdo al giro del negocio y de acuerdo a la actividad del negocio. Por ejemplo, yo no puedo pretender ganar en un giro de abarrotes el 30 o el 40% cuando el giro no es el porcentaje, ni tampoco es el margen. En abarrotes se gana entre 5 y 12% si es que eres un mayorista. Y si eres un minorista, tu margen sube de 15 a 18, de repente hasta un 20%, dependiendo de la ubicación donde estés. Entonces, para ello yo tengo que tener claro la fijación del precio de venta de mis productos, ¿no? A mí no me cuesta, por ejemplo, un tarro de leche aquí en San Martín de Porres, por ejemplo, vamos a hablar de Totus, de San Martín de Porres, te puede costar 2,50 soles o que te vayas pues de repente aquí a Pueblo Libre, donde el mismo tarro de leche te puede costar 3,50 soles, por darte un número cualquiera. Entonces, ¿por qué se da esta diferencia con el mismo producto? Porque justamente la ubicación geográfica también es determinante para la fijación de precios. El mercado al cual está dirigido también es determinante para la fijación de precios. ¿Y esto cómo yo voy a fijar mi precio? Yo tengo que tener mis costos, ¿no? Mis costos operativos y mis costos de los productos que voy a comercializar, tenerlos dentro de un margen adecuado, ¿no? Y mantenernos dentro del mercado, porque yo no puedo vender un tarro de leche a 6 soles porque nadie me lo va a comprar, ¿no? Entonces, por ahí viene ese lado el tema de los costos con la finalidad de fijar los precios de venta. Ahora, ¿qué más tengo que conocer? Tengo que conocer la rentabilidad de mi negocio. Es decir, yo voy a invertir cierta cantidad de dinero, ahora más quizás el tema de la FP, muchos están ya gestionando y tramitando el tema del FP, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Yo cuando voy a sacar mi FP tengo la posibilidad de ponerlo en un depósito a plazo fijo o quizás hacer una inversión de corto plazo o de largo plazo por lo general.
Tengo muchos casos de muchos colegas, muchos amigos, que ante la situación coyuntural política que estamos pasando, pues están en esa incertidumbre, ¿no? Porque si pones mucho dinero en las cuentas de ahorros, te las revisan. ¿Por qué? Porque hasta 30.000 soles, ¿no? O 7 UITs es lo que se ha determinado que los bancos o las entidades financieras tienen que reportar a la SUNAT para que te puedan hacer un rastreo de dónde vino ese dinero. Entonces, están ya en una coyuntura ahí, ¿no? O la otra situación es, si hago un negocio, ¿qué giro pongo? Porque no sé qué situación se va a dar, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que hago? ¿Ahorro o hago un emprendimiento? ¿Qué sería para mí mucho más rentable, ¿no? Entonces, justamente, eso es algo que tenemos que nosotros ir determinando en el camino. Es decir, a medida que vayamos desarrollando o se vaya aclarando el panorama político que tiene mucho peso en esto, porque claramente está que el tipo de cambio, el dólar, se ha visto muy afectado por esa situación, independientemente de las personas, de los candidatos, ¿no? Lo que hablamos es cómo el mercado se ha visto golpeado por eso, ¿no? Por el tipo de cambio. Es más, el BCR ha tenido que prácticamente sacar más de 10.000 millones de dólares al mercado para que el tipo de cambio no se dispare a más. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hacer negocios en esta coyuntura actual tiene que ser muy bien evaluado, ¿no? Tiene que ser muy bien estudiado, tiene que tener la posibilidad de que las cosas puedan darse dentro de un escenario que no nos lleve pues al fracaso, sino al contrario, que nos permita tener la posibilidad de hacer un buen estudio previo antes de poder hacer una inversión de esa naturaleza. Entonces, aquí en el gráfico vemos, ¿no? Costos versus gastos, ¿no? Tenemos esa dinámica en la cual tenemos que determinar, ahora más que nunca, cuánto estoy dispuesto a ganar o cuánto estoy dispuesto a rentabilizar, cuánto estoy dispuesto a marginar por mis productos. Si el giro en el cual me voy a meter está de acuerdo al mercado, si está en una ubicación que va a permitirme tener una ventaja comparativa, competitiva, si la zona geográfica en la cual voy a desarrollar el negocio realmente va a tener acogida. Entonces, todos esos detalles se tienen que hacer a través de un estudio de mercado, ¿no? Para que se pueda determinar si efectivamente la inversión que se va a realizar va a tener, va a lograr su fruto y en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión, ¿no? Muy bien, tenemos que para dónde va mi negocio, claro que tenemos que tomar, o qué camino voy a seguir, tenemos que tomar decisiones correctas, ¿no? En economía hay un principio básico que consiste en minimizar los costos y maximizar el beneficio. ¿Qué significa esto? Minimizar el costo quiere decir, yo tengo que ser racional con los costos y con los gastos, es decir, tratar de buscar los productos que si mi competencia vende ese producto a 10 porque lo consiguió a 7, yo tengo que ver la forma de ver de repente con una compra en volumen o de repente con algún tipo de oferta, porque hay ofertas también que hacen los proveedores, de tener que ese producto me salga en 6.80 o en 6.70. Entonces yo estoy minimizando mis costos de alguna manera de compra. Pero también puedo minimizar mis costos de otra forma. Puedo minimizar mis costos si yo tengo una persona o dos personas que atienden en la parte logística del negocio, que realmente necesitaré dos, o en qué momentos picos o qué días picos son las personas que el movimiento del negocio aumenta. Quizás solamente sean los fines de semana, entonces ¿para qué tengo durante 7 días dos personas pagando un sueldo más? Contrato a una persona que esté perenne y un apoyo los fines de semana. Ahora más que nunca que los jóvenes universitarios, técnicos, estudiantes, están terminando sus carreras mucho más rápido porque lo están haciendo de forma virtual, que es un gran beneficio para ellos, ¿no? Porque ya no están yendo ni gastando pasajes, todo lo hacen de forma virtual y casi por lo general están culminando, ¿no? Promociones. Tenemos bastante mano de obra que está dispuesta a trabajar muchas veces como practicantes, muchas veces también a honoren. Entonces, utilizar este tipo de ventaja que nos da el mercado actual para poder minimizar el costo de personal, ¿no?
es un poco complejo cuando no estamos acostumbrados a quizás a adaptarnos a este tipo de realidad, pero es una herramienta que es muy, muy utilizada, ¿no? Un practicante de 4 horas que quiere pues ganar la experiencia y le planteamos las cosas claras para que pueda también tener la posibilidad de tener un certificado de trabajo. Estamos hablando dentro del marco de una empresa formal, obviamente, ¿no? Entonces tenemos el apoyo ahí de ir renovando constantemente, ir avanzando, quizás hablamos en la parte del área de logística, algunas cosas que no estén muy, muy claras, ¿no? Muy bien. Allí les he lanzado algunos ejemplos de cómo minimizar algunos costos. Ahora vamos al cambio y eliminación de productos o servicios. Cuando nosotros hablamos de cambio de productos, ¿qué cosa quiere decir esto? Hay productos dentro de una empresa que se comercializan que ya dejaron de ser de gusto del público o también algunos modelos, y vamos a aterrizar esta idea. Si yo produzco calzados, va a llegar un momento determinado en que algunos modelos de calzados van a estar descontinuados. ¿Por qué? Porque ya pasaron de moda. Igual sucede con la ropa, sobre todo en las temporadas pues estacionales, ¿no? La ropa de verano no se va a vender pues en la ropa de invierno, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Por lo general, estos empresarios gamarrinos lo que hacen con sus productos es rematarlos, casi al costo, para recuperar su inversión, y muchas veces incluso perdiendo, porque ya ganaron durante la campaña o durante los meses de verano, ¿no? Y si ellos pretenden guardar esa mercadería hasta el siguiente verano, es una pérdida total, porque esos productos muchas veces ya están desfasados, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del tema de modas, ¿no? El tema de ropas, de prendas de vestir, y sobre todo para damas, ¿no? Porque las damas son muy detallosas en ese tipo de cuestiones de la moda, que están al tanto de esas expectativas, ¿no? Sin embargo, hay productos que sí se pueden conservar. Vayámonos a otra actividad, vayámonos al tema de lo que son bebidas, ¿no? Las bebidas siempre se van a comercializar, ya sean bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, agua, ahora que el agua se vende embotellada, siempre se va a comercializar, así que tú lo tengas durante unos meses. Lo que sí va a variar es, uno, que se puede vencer algunos productos, que te los pueden cambiar el mismo proveedor. Dos, que se va a consumir igual. El agua se consume tanto en el invierno como en el verano, ¿no? Entonces no hay necesidad ahí de que se vaya a generar, digamos, algún perjuicio. Por el contrario, lo que se va a generar en ese momento es la posibilidad de repente, pues, de comprar en volumen y tener almacenado y poder seguir comercializando. Quizás va a variar en el caso de las bebidas heladas, ¿no? Que es un sobrecosto, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente compra, busca o pide, ¿no? Y si ustedes van a cualquier bodega, van a ver que tú le pides helada, te aumentan unos 20, 30 centavos más por la luz, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el tema. Nosotros tenemos que eliminar algunos productos y algunos servicios que quizás nos estén brindando. Por ejemplo, ahora todo lo manejamos de forma virtual. Las personas que alquilaban auditorios, las personas que alquilaban locales para eventos, las personas que alquilaban todo tipo de, que estaban en el rubro inmobiliario, básicamente para lo que son, pues, justamente seminarios, actividades, charlas, reuniones sociales, y lamentablemente, pues, actualmente ya han dejado de estar dentro del giro o del rubro esencial, ¿no? Que puedan operar, no están trabajando al 100%, ¿no? Todo se maneja de forma virtual. Entonces, las personas que decidan hacer eventos, shows, ahora se hacen shows virtuales, las mismas orquestas. Hace poco vi a un compañero, un colega de hace muchísimos años, de una promoción, que toda la vida se dedicó a ser músico. Él era músico de Guamarina. Lo liquidaron a muchos trabajadores, justamente porque no hay eventos, y ahora él ha formado su propia empresa y han adaptado una unidad vehicular, tipo un furgón, una camioneta grande, muy grande, y van tocando, haciendo música de forma itinerante, ¿no? A diferentes partes del norte, porque él es del norte, de Piura. Entonces, están viendo la forma de generarse actividades, ¿no?
Ya los amigos que realizaban eventos, los amigos que realizaban los shows, los que alquilaban los andamios, básicamente, pues, ya han quedado, pues, de lado, ¿no? Entonces se van cambiando o eliminando algunos servicios que se realizaban. Y para terminar esa parte y esta idea, el mismo Cusco. Cusco, cuando estaba en plena pandemia, pues no había turismo, ¿no? Ustedes saben que Cusco, como muchas provincias de nuestro país, viven del turismo. ¿Qué comenzaron a hacer en Cusco, por ejemplo? Ya comenzaron a cambiar de giro, ya no ofrecían los servicios turísticos porque no había para todos, ¿no? Y no se hacía turismo. ¿Qué pusieron? Bodegas, comenzaron a cambiar su giro, comenzaron a ofertar los hoteles, ya no solamente eran para turistas, sino también, les hablo básicamente en la parte de Machu Picchu mismo, ¿sí? Pueblo Machu Picchu. Le comenzaron ya para todo lo que son trabajadores alquilar de manera mensual, ¿no? Cosa que usualmente no lo hacían. Ellos se dedicaban, pues les convendría más trabajar por día, ¿no? Así como el tema turístico. Entonces, todas esas cosas hacen que cambien los productos o los servicios que se van desarrollando dentro de una empresa, ¿no? Dentro del negocio. Y lo más importante es agregar nuevas líneas de negocio, ¿no? Las líneas de negocio básicamente consisten en ir viendo la posibilidad, de acuerdo a la demanda del mercado, de tener la opción de poder ir cambiándolas. ¿Cómo las vamos cambiando? Por ejemplo, si yo tengo una línea de producción de calzados de adultos, una nueva línea de negocio puede ser calzados de dama, o puede ser calzados de niño, o puede ser calzados de bebés. Estoy dentro de mi rubro, simplemente estoy generando una nueva línea de negocio, ¿no? Porque he hecho un estudio de mercado que me permite a mí tener la posibilidad de ver que esa es una posibilidad muy grande que tenemos, ¿no? De poder tener mayores ingresos, que básicamente consiste en que tengamos ingresos y que nuestra rentabilidad pueda verse incrementada en ese sentido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí estamos nosotros tratando de conocer mi negocio. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener para yo poder tener un emprendimiento exitoso o en su defecto llevar el camino de la empresa a un punto que nos permita generar mayor rentabilidad a través de la adecuada fijación de precios, como también la adecuada margen de ganancia, ¿no? Por producto. Entonces, en base a eso tomamos decisiones correctas, minimizamos costos, que hemos puesto varios ejemplos, y hacemos el cambio de eliminación de productos o servicios, ¿no? Allí agregamos nuevas líneas de negocios a las cuales podamos nosotros, nos puedan sumar. Nos vamos al tema de los costos. ¿Qué cosas vienen a ser los costos? ¿Cuáles vienen a ser los costos? Bueno, tenemos que nosotros tomar en cuenta que cuando hablamos de costos, vamos a tener que analizar lo que son costos fijos, costos variables y algunos costos ocultos, vamos a llamarlos así. ¿Está bien? Es decir, los otros tipos de otros costos. Entonces, cuando hablamos de costos fijos, su mismo nombre lo dice, ¿no? La misma denominación nos da con claridad la concepción de los costos, ¿no? Los costos fijos vienen a ser básicamente dentro de una organización los sueldos, porque sí o sí tienes que pagar sueldos a las personas. Por ejemplo, ahora en la pandemia se ha dado la figura de la suspensión perfecta. Ha habido personas que han tenido que salir con suspensión perfecta después de 2, 3 meses y al final pues han terminado invitándolos o se vencía su contrato, ¿no? Y no percibían ningún sueldo. Esa es una excepción a la regla de los costos fijos. Pero han habido empresas en las cuales sí han seguido manteniendo a su personal que es vulnerable, que son de la tercera edad hacia arriba, ya sean administrativos o ya sean de planta, empresas que han seguido pagando sus remuneraciones sin ningún problema, ¿no? Porque han tenido el respaldarazo financiero, ya sea a través de Reactiva, ya sea a través de otro tipo de beneficios gubernamentales que se han otorgado a algunos giros de negocio. Sin embargo, han seguido pagando, ¿no? Obviamente, pues, sin ningún tipo de adicional más que el sueldo básico del cual le correspondía a ese trabajador.
Y otra cosa más, y un problema muy grave que se ha dado en esta pandemia, es el tema de los alquileres. ¿Qué implica o qué significa esto? Implica que los alquileres, sí o sí, ustedes deben haberse dado una vuelta seguramente por algún mall, seguramente por algún Plaza Norte, en Plaza San Miguel. Después que se aperturaron o se reaperturaron estos centros comerciales, podrían haberse dado cuenta de que muchos locales que ya no están en el sitio en el cual ustedes los dejaron anteriormente, han tenido pues que dar un paso al costado, ya que estos centros comerciales no les ha permitido la renegociación de los precios de alquiler, es decir, les han seguido cobrando mes a mes a pesar de la pandemia y obviamente han tenido que retirarse del mercado. Hay muchas empresas que han quebrado, hay muchas empresas que lamentablemente no han podido soportar esta crisis económica, ¿no? Y también pues hay muchas deudas impagas, ¿no? Con las entidades financieras que se han generado. La morosidad se vio muy, muy afectada. Las instituciones financieras en ese sentido lo que han tratado de hacer es básicamente pues reprogramar y reprogramar. Lamentablemente ahorita sus políticas no están siendo muy flexibles en la mayoría de entidades financieras, ¿no? Claro, ellos ven solamente el interés propio de por sí, ¿no? A pesar de que no han tenido pérdidas, ¿ah? Eso es lo que a mí más me preocupa, porque si hubiesen tenido pérdidas, realmente podrían justificarse, pero las entidades financieras no han tenido pérdidas, solamente han visto disminuidos sus ingresos. Si el año antes de la pandemia anualmente ganaban 50 millones, ahora están ganando 30 millones, pero siguen ganando. Y ahora las reprogramaciones que hacen son con intereses, ¿no? Más aún eso, ¿no? Pero bueno, igual sucede con estos centros comerciales grandes, ¿no? Han seguido cobrando los precios de alquiler, en algunos casos habrán negociado, pero los que se han mantenido, pero la gran mayoría se han mantenido en esos precios, no han permitido que, por ejemplo, ¿no? Condonar 2, 3 meses de alquiler, no, nada que ver. Les comento esto porque tengo casos de clientes que han venido pues a pedir orientación, pero básicamente en ese sentido ya corresponde al tema legal, ¿no? De acuerdo al contrato. Lamentablemente todo lo que está en el contrato, a veces las personas no lo revisan, no lo leen al detalle y ahí están pues las cláusulas que de alguna u otra forma te dejan sin piso, ¿no? Y la gran pregunta del millón es, ¿pago o no pago? Depende de qué documento has firmado, ¿no? Depende mucho de eso, ¿no? Qué tipo de documento tú has firmado, si has firmado letras, si has firmado de repente pues algún, no sé, hay depósitos o garantías, ¿no? De por medio, ¿no? Con meses adelantados. Muy bien, tenemos el tema de los costos fijos de los seguros. Esto es algo que siempre se mantiene, ya sea que estés en planilla, es decir, la empresa tenga muchos trabajadores en planilla, o pocos trabajadores en planilla, o de repente sea un mix de planilla y recibos por honorarios. Puede que hay empresas que contratan bajo esa modalidad. Entonces va a depender muchísimo de eso, ¿no? Va a depender muchísimo porque la idea es eh, que cada uno de ellos permitan dar un beneficio al personal. Por ejemplo, las empresas de seguros han estado muy activas, es decir, están algunas de ellas ya en pérdida al periodo de junio, estamos junio, a mayo, abril del 2021, están en pérdida. ¿Por qué? Porque ha habido una sobredemanda del cobro de seguros, tanto al punto de que han habido demasiado deceso de personas, sobre todo de personas tanto de personas que han trabajado en una empresa como que no han estado, pero han tenido un seguro particular, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a las políticas, a las pólizas que se han firmado, bueno, todo lo que es relacionado a COVID en sí le están dando bastante cobertura, es decir, los están aprobando casi de inmediato, ¿no? Sin embargo, hay casos en los cuales no se está dando, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ya las empresas aseguradoras han tenido que, digamos, afrontar este fenómeno, ya que no es algo habitual, ¿no? El volumen de fallecidos es bastante elevado, ¿no? Son creo que ya casi 200.000 fallecidos por COVID, por COVID. Imagínense que solo el 50% esté con una compañía de seguros, es bastante alto, ¿no? El desembolso que se tienen que realizar.
¿no? Y ahora están demorando más que nunca. Entonces, los costos fijos son, pues, los seguros dentro de los costos fijos es importante. Una empresa siempre tiene que mantener a su personal ya sea asegurado, básicamente, ya sea a través del sector público o el sector privado. De alguna otra forma, siempre recibe un beneficio cuando es un trabajador activo. Y cuando no lo es, también, porque tienes el de salud contra accidentes, ¿no? O sea, de alguna otra forma tienes el beneficio de poder protegerte, ¿no? De poder proteger a tus trabajadores, ¿no? Entonces, tiene que sí ser considerado, y es importante dentro de una empresa, ¿no? El tema de los costos fijos. El seguro, ¿no? Tiene que darse. Bueno, los servicios públicos, la empresa, el negocio, la oficina, donde se elabore, sí o sí va a utilizar siempre consumo de luz, consumo de agua, si tienes pues baños, consumo de electricidad, de internet, de gas, ¿no? Va a tener diversas formas de tener claro que te tiene que cumplir con dichas obligaciones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, en ese sentido, cumplir. ¿Qué pasó en la pandemia con estos pagos? Muchos de ellos no fue lamentablemente para el tema empresarial, pero para el tema familiar, individual, para las zonas un poquito más golpeadas, es decir, en los sectores más afectados, hubieron fraccionamientos de recibos, hubieron refinanciamientos, ¿no? Con cero interés, etcétera, ¿no? Pero eso no aplicó al sector empresarial, ¿no? El sector empresarial tuvo que seguir pagando sus servicios con normalidad, los que estuvieron trabajando y los que no también, ¿no? Muy bien, pero por eso justamente se convierten en costos fijos, porque hay que seguir pagando, o sea, si trabajas o no trabajas, te van a seguir cobrando, aunque sea el mantenimiento o el consumo mínimo de repente ese mes, ¿no? Y ni hablar si hablamos de una empresa de producción, ¿no? Porque en función a la producción también te cobran, pues, ¿no? Obviamente es una tarifa distinta a la comercial, pero está ahí vinculado, ¿no? Tenemos también el tema de los costos variables, que básicamente estos se van a ver directamente relacionados de acuerdo a la actividad económica. Por ejemplo, si yo soy una empresa que brinda servicios o que brinda metas a mis trabajadores a través de la venta de mis productos, voy a pagar comisiones, ¿no? Entonces, están las comisiones por ventas dentro de este rubro. También están los costos de distribución, es decir, lo que yo voy a gastar en transporte. Y acá hay un tema muy interesante porque muchos clientes me preguntan, me quiero comprar una unidad, porque mucho gasto en taxi, mucho gasto en tal, mucho... A ver, pero tú te has puesto a pensar que el hecho de comprar una unidad, ya sea un camión, un furgón o lo que fuese, trae de por sí ya mayores costos y mayores gastos. No, pero ¿por qué? En primer lugar, tienes que tener un chofer, porque tú no puedes dejar de gestionar tu negocio. Ese chofer lo puedes contratar o en planilla o por recibo por honorarios. O lo puedes contratar por viaje, es decir, el destajo. No, pero yo quiero un chofer que esté las 12 o 8 horas ahí en el negocio. Perfecto. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar a un chofer que esté en planilla, que le tienes que pagar sus beneficios, que tienes que pagarles sus vacaciones y todo? No, pero ¿por qué? Es que es así, a veces el nivel de informalidad en los cuales nos manejamos hace que no veamos el más allá del fondo del asunto, ¿no? Tú cuando manejas una cadena de distribución de tus productos, tienes que tomar en cuenta que no solamente es el hecho de la unidad que tú vas a adquirir o que tú tienes para poder trabajar, sino también tienes que tomar en cuenta chofer, combustible, papeletas, mantenimiento del vehículo, ayudante, ¿no? Entonces no es tan sencillo como quisiéramos o pudiéramos imaginarnos. Por el contrario, es más complejo. Por eso que muchas empresas se evitan de ese tipo de sobrecostos y lo que hacen pues simplemente es toman los servicios de terceros.
y te olvidas pues del tema del mantenimiento, de las papeletas y todo, ¿no? Toman lo que son los servicios de delivery. Es más, ahora se ha abierto más. Ok, no, pero yo mis productos son más grandes. Perfecto. Hay también formas de poder generar eso siempre y ese costo adicional tienes que cargárselo al cliente, porque el mercado se está moviendo actualmente, ¿no? Este caso que yo les comento, este cliente pues estaba pues un poco con su visión eh, no actualizada, ¿no? Simplemente pensaban en no perder sus clientes, pero tú no solamente pierdes clientes porque no le llevas los productos, sino también pierdes clientes porque ya no puedes abastecerlos. ¿Cómo no los abasteces? Cuando ya no tienes dinero para seguir comprando más mercadería, cuando ya no tienes la posibilidad de sacrificar tus márgenes de ganancia para poder satisfacerlo a él. Miren, no existe cliente fiel. Ustedes tienen que tener en cuenta que en la menor posibilidad que tengan, ese cliente se va a ir para otro. Esa teoría de que es mi cliente y que me compra, no, no es así, va a venir otro y que le va a ofrecer mejores cosas o le va a ofrecer otro tipo de beneficios y se va a ir. Simplemente, no se va a quedar con ustedes en el mercado. No son los únicos en el mercado. Entonces, no tiene que estar preparado. Uno no puede planificar una estrategia comercial o hacer una inversión de unidades para hacer una cadena de distribución, no pensado en un cliente, sino en los beneficios que te va a traer eso para la empresa. Si realmente, y estos costos tienen que ser trasladados al precio final, es decir, lo tiene que asumir el cliente. Lo aumentarás un sol, 50 centavos, dependiendo del volumen que tú manejes, pero lo tiene que asumir el cliente, porque es una inversión que se está haciendo para beneficio de él. Entonces, ahí le dejé con esa situación al empresario que me venía a consultar y evalúa bien, le digo, ¿no? Evalúa bien porque no es solamente es el hecho de que me compro una unidad, que el banco me va a dar para prestar, me va a prestar para comprar una unidad y no, pero yo la puedo manejar y tu negocio quién lo gestiona porque tú te vas a dedicar a manejar, ¿ya no? Hay que ir clarificándole siempre las cosas, ¿no? A los emprendedores en ese sentido, ¿no? Tiene solución, por supuesto. ¿Cuál es la solución? Hay que ver tu flujo de pedidos, hay que sacar costo-beneficio y obviamente si están dispuestos a hacer. Ahora, tú en todos sitios, cualquier pedido que tú realices en el mercado actual, ya sea hasta sea de una pizza, hasta sea de un televisor o una refrigeradora o un juego de muebles, te cargan el costo del envío. Me dirán, no, pero no en todos. Sí, pero en el precio ya está incluido, pues, ¿no? Lo que pasa es que no nos tomamos la molestia de buscar, a pesar de tener ahí la información a la mano. ¿No? Todo está incluido en los precios. Y si no está incluido, se lo agregan, ¿no? Así funciona. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar nosotros como MIPES, ¿no? Muy bien. Insumos para la producción, por supuesto, va a depender muchísimo de acuerdo a las necesidades y el volumen de pedidos que tengamos y las materias primas, ¿no? Que son costos variables, va a estar en función. Yo no me puedo llenar pues todo mi almacén de pura materia prima si es que no hay producción, si no tengo pedidos, ¿no? Tenemos también lo que son los costos ocultos, el exceso de stock, los productos defectuosos siempre existen, fallas internas en los procesos, en los canales, pérdidas de tiempo, mano de obra ociosa, ¿no? Equipos sin mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces sí vamos a tener ahí costos que nos van a mermar en el beneficio final o en la utilidad final de la empresa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos costos? Básicamente lo que tenemos que hacer es revisarlos y ver la manera o la forma de poder canalizarlos, ya sea rematándolos, ya sea renovando, ya sea quizás cambiándolos, ¿no? Y así. Muy bien, ya son las 11, me indican que tenemos que hacer un pequeño break de unos 10 minutos, vamos a Sí, desconectar Magister. y vamos Son, a continuar en breve. sí, va a haber un break pequeño de 10 minutos. Retomamos a las 11:10 para que puedan ir a tomar agua, ir a los servicios y demás. Ya volvemos. Buenos días a todos nuestros espectadores. Son las 11:10. Ya vamos a retomar la ponencia con el Magister Wilmer Hualpa. Le cedo el pase, Magister, para que pueda seguir con su ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estábamos nosotros conversando antes del break el tema de lo que son los costos, ¿no?
Todos estos temas estamos haciendo un pequeño ajuste porque vamos a desarrollar al final, o vamos a intentar presentar en el flujo de caja. ¿Sí? La elaboración del flujo de caja con estas herramientas que estamos repasando ahora. Muy bien, hemos visto ya lo que son costos, vamos a ver lo que son los gastos. ¿Y qué vienen a ser los gastos? ¿O cuáles se les considera gastos? ¿O cuáles son los que vamos a tomar en cuenta como gastos, ¿no? Básicamente, cuando hablamos nosotros de gastos, vamos a tener gastos de ventas, gastos administrativos y gastos financieros. ¿Y cuál es la diferencia, básicamente, entre un costo y un gasto? Es una consulta bien recurrente que se dan pues, muchas veces en las aulas, en general, ¿no? Cuando se le explica a un emprendedor que no conoce básicamente algunos conceptos técnicos que es necesario para el desarrollo y la gestión, sobre todo una buena administración de sus negocios, sus empresas. Cuando nosotros hablamos de costos, hablamos de actividades que están directamente, o productos que están directamente relacionados a la actividad del negocio. Si ustedes recuerdan, en el anterior hablábamos de materias primas como costo variable. Está directamente relacionado con la actividad del negocio, porque sin materias primas no podríamos nosotros producir. Ya sea, por ejemplo, telas, cuero, semillas en el caso de la agricultura. ¿Y qué cosa vienen a ser los gastos entonces? Los gastos son, y esos costos, al momento que se va a realizar, se va a retribuir a través de las ventas y nos va a generar un ingreso. ¿Está bien? Es decir, va a retornar. Es como una inversión, ¿no? Los costos. Para verlos en términos sencillos, es como que nos va a dar la posibilidad de que ingrese dinero, ¿no? Estoy tratando de graficarlo así sencillamente para que nos quede claro, ¿no? Yo voy a invertir o voy a asumir este costo, pero me va a dar la opción de que genere ingresos, ¿no? Sin embargo, los gastos no necesariamente ocupan esa posición. Muchas veces los gastos se realizan con la finalidad, que es cierto, que nos generen ingresos también, ¿sí? Pero muchas veces no van a ser de recuperación inmediata, ¿no? O no se va a ver reflejado de forma inmediata. Vamos a ver con algunos ejemplos lo que les estoy explicando. Cuando hablamos de gasto de ventas, hablamos de sueldo de personal de ventas, hablamos de marketing y publicidad. Actualmente el marketing y la publicidad se maneja o se ve básicamente a través de las redes sociales, tanto Facebook, publicidad a través de correos masivos, publicidad en YouTube, ¿no? Y todos estos tienen un costo, ¿sí? Tienen un costo. Tú tienes que hacer un estudio previo para poder hacer que esta inversión que tú vas a realizar no sea en vano. Es decir, tienes que buscar un mercado objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Facebook te da la opción de que tengas en cuenta y en claro en qué giros eh, digamos, a quién te vas a dirigir, ¿no? Les voy a contar una experiencia. Yo, aparte de trabajar en el asesoramiento empresarial, también me dedico pues a lo que son las clases de posgrado, ¿no? A diversas instituciones. Entonces, ¿qué ocurría? Yo tengo algunos convenios con instituciones públicas, privadas básicamente, instituciones que se dedican al rubro pues de lo que es el temas académicos, ¿no? Institutos, ¿no? Entonces, algunas universidades también. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos cuando le lanzaban un programa, un diplomado, lanzaban un seminario, lanzaban algún tipo de evento que ellos querían masivo, obviamente que cobraban para ellos, lo hacían desde allá, desde Huacho, Barranca, y sin embargo se escapaba o llegaba a Lima, ¿no? Y me contaban que
esta experiencia que mucha gente, pues, les comento cuando esto era todavía presencial, ¿no? Que hace 1 o 2 años. Entonces mucha gente de Lima se les interesaban los temas que se iban a desarrollar, pero los habían complicado trasladarse de Lima hasta allá, ¿no? Ahora, sin embargo, se ha vuelto una ventaja porque no necesitas trasladarte a ningún sitio, todo lo manejamos de forma virtual. Y el hecho de hacerlo de forma virtual nos permite, nos da la posibilidad, nos da la opción de que todos podamos estar interconectados, ¿no? Entonces, es un gasto en ese tipo de marketing, de publicidad, que sí te va a traer beneficio. ¿Por qué? Porque es una apertura total, amplia. La gama a la cual tú puedas llegar es mucho más amplia, porque ahora a través de un link te puedes conectar y puedes acceder a trabajar o puedes acceder a escuchar una sesión de clase, ya sea en línea, en vivo o ya sea grabada. Entonces, en la actualidad, este tipo de gastos es importante que se sean bien canalizados, ya que la gran mayoría de personas, así sea en el celular o en una laptop, cuenta con la opción y la posibilidad de que puedan conectarse. Y antes no era así, antes teníamos que estar corriendo, ¿dónde es el evento? En San Isidro, Miraflores, en Los Olivos, San Martín. Hay que trasladarse, había que gastar en tema de movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, son situaciones que nos van a permitir a nosotros aprovechar el mercado actual. No sé si les habrá pasado, pero ahora, por ejemplo, también en YouTube ustedes ingresan y les sale un montón de publicidad. A veces uno fastidiado porque quiere ver las cosas favoritas que uno tiene y te sale la publicidad. Pero esa es toda una inversión que se viene realizando, ¿no? Hay los famosos community manager, ¿no? Que manejan las redes sociales de la empresa. En la actualidad, nos tenemos que adaptar a esas circunstancias. Y tiene que estar dentro de nuestro presupuesto mensual un porcentaje dedicado a esos gastos de ventas por redes sociales. Porque es el boom. Uno se entera por redes. Y no solamente es el compartir, sino también es el publicitar a nivel general, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque tu marca se va haciendo conocida. Puedes hacer ventas en línea, puedes hacer ventas online, puedes brindar servicios o asesorías de esta forma también. Entonces, aplica para todos los giros, para todas las actividades económicas que tú te puedas imaginar, ¿no? Pero sí hay que tener un equipo especializado en manejar ese tipo de temas, ¿no? De redes, que estén metidos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Ahora, los jóvenes egresados recién o estudiantes de los últimos siglos conocen perfectamente todas estas cosas, ¿no? Ellos han salido o han nacido bajo esta generación, ha salido pues innatos con la tecnología, ¿no? Yo tengo un sobrino de 9 años que es más experto en este tema de conexiones que yo mismo, ¿no? Y mi hijo de 7, igual, ¿no? Maneja y conoce perfectamente el tema después del celular, cómo se activa y los juegos y de la laptop ni hablar, porque ahora reciben clases virtuales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Dónde quiero llegar con esto? Que es importante considerar dentro de nuestros presupuestos los gastos en marketing y publicidad en redes sociales. Eso va a ser fundamental. Ya en estos tiempos juega un rol preponderante. ¿Sí? Y mayor cantidad de contacto, comprar, ¿no? Hay cuentas que tienen más de 100.000, 200.000 seguidores y es una estrategia también comercial de llegar, ¿no? Muy bien, tenemos gastos administrativos. ¿Cuáles son? Sueldo personal administrativo. Ustedes recordarán que en la anterior presentación veíamos variable, sueldo de personal de la fuerza de ventas. Hay una diferencia. Al personal administrativo, se venda o no se venda, se le tiene que pagar, porque ellos son trabajadores de planta, son trabajadores de tienda, son trabajadores que realizan funciones netamente administrativas, y si es que la empresa vendió más o vendió menos, a ellos les es indiferente, porque no les corresponde, ellos están abocados a otro tipo de servicios, a otro tipo de actividades. Por lo tanto,
se convierte pues en un gasto administrativo, ¿no? Sueldo de personal administrativo. Los útiles de escritorio, en todo tipo de organización, no hay ninguna organización, empresa chica, mediana, grande, que no utilice útiles de escritorio. Todos utilizan útiles de escritorio. Por lo general, lo básico, ¿no? Una impresora, sus tintas, el papel, ¿no? Y su mobiliario, para que puedan operar, puedan trabajar, para hacer el pago de las letras. Ahora se pagan las letras en las páginas web, trasladarse, ¿no? Las reuniones, se utilizan pues, los lápices, los lapiceros, ¿no? Son gastos administrativos, ¿sí? Que no van directamente relacionadas con la producción de dinero, el ingreso de dinero, porque obviamente pues funciones netamente pues en el área, hablemos pues el área contable, el área de recursos humanos, tenemos pues también el área de tecnología de la información, ¿no? Hay empresas que tienen una área de tecnología de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de actividades que son netamente administrativas, y a las cuales se le tiene que remunerar, pues obviamente porque es lo que corresponde. Los gastos de movilidad. Por ejemplo, los gastos de movilidad cuando te mandan, te envían a hacer algún tipo de comisión de trabajo, una comisión de servicio, o de repente pues todavía hay algunas entidades bancarias en las cuales te tienes que desplazar, o quizás tienes que visitar algunos proveedores, de repente alguna reunión importante que no puede ser manejada vía Zoom, podría darse, ¿no? O el simple hecho, pues, quizás de estar contemplado dentro del contrato, ¿no? De trabajo. Se suele dar en algunas circunstancias, dependiendo del giro del negocio, ¿no? Siempre eso es fundamental. No en todas las actividades lo vamos a encontrar. Bueno, tenemos los gastos financieros, que básicamente nos quiere indicar, nos quiere decir, nos quiere explicar que existen intereses por préstamo. ¿Qué significa eso? Los intereses por los préstamos se van a generar de acuerdo al tipo de financiamiento que ha solicitado. No es la misma tasa de interés para un préstamo de capital de trabajo que un préstamo de activo fijo. Y mucho menos de un préstamo de activo fijo para un préstamo para la construcción de un local o una vivienda, o el préstamo para una hipoteca. No es lo mismo, ¿sí? Hay una diferencia muy, muy grande entre un crédito con garantía con un crédito sin garantía real. Vamos a pasar a explicar esto. Los intereses por los préstamos van a estar directamente relacionados y vinculados de acuerdo al giro de negocio y al producto que se tiene con esa institución financiera. Cuando hablamos del giro de negocio, les comento que hay ya más de 30 actividades económicas que están restringidas para algunas instituciones financieras, no para todas, ¿ah? Para algunas. Por ejemplo, si tú tenías o tienes una empresa que realiza eventos, espectáculos, shows, donde tus márgenes eran pues altísimos, ganabas un 80, un 90, hasta un 100% quizás de lo que realizabas, lamentablemente ya no te pueden prestar, porque tu giro no está pues en actividad. ¿Y de dónde vas a pagar si no están haciendo actividades de este tipo? Por ejemplo, si te dedicabas al alquiler de locales para espectáculo, definitivamente pues quedas descartado, o pasas una evaluación muy rigurosa. ¿Por qué? Porque no están dando ese tipo de trabajo. Entonces, en función a tu giro, es que te van a otorgar, no te lo dice obviamente ni el funcionario ni el banco, no te lo menciona, ¿no? Pero se va a medir el tema del riesgo. ¿Qué tanto riesgo existe que tú me devuelvas el préstamo? ¿Qué tanto riesgo existe en que tu negocio vaya a quebrar en vez de volver a levantar? Entonces, en base a todo eso es que las entidades financieras
clasifican a sus clientes en segmentos. A1, A12, B1, B12, ¿no? Otros le dicen premium, otros le dicen exclusivo, otros le dicen graduados, diferentes denominaciones, ¿no? Y en base a eso van otorgando sus préstamos. Actualmente ya están trabajando con normalidad, en realidad hasta el mes pasado, con este tema de las elecciones está un poco complicado, las cosas no estaban muy claras, ahora todavía siguen así, no están muy claras, pero el negocio tiene que continuar, ¿no? Sigue trabajando en base, te están dando ciertas facilidades a varias entidades en las cuales he podido gestionar para algunos clientes, están brindando pues, plazos de gracia, ¿no? 1 mes, 2 meses, hasta 3 máximo. Entonces eso les permite tener un margen de maniobra. Claro, los intereses son cobrados, son cargados en el resto de cuotas, definitivamente, ¿no? Pero te da cierta facilidad para poder ir invirtiendo y haciendo algunas gestiones, ¿no? Entonces, los intereses por los préstamos, si es un préstamo con garantía real, que hablemos que sea de una hipoteca, o una garantía mobiliaria, o tal vez una garantía de propio dinero, las tasas van a ser bajas. No tan bajas como hace 5 años, pero van a ser relativamente bajas, ¿no? Estamos hablando de un rango del 15 al 18% de tasa efectiva anual. Entonces tú lo que vas a proyectar, lo que tú vas a considerar son los intereses del pago de los préstamos. Hipotecas, garantías reales, considérese. Hipotecas, garantías mobiliarias y depósitos a plazo fijo, es decir, las garantías líquidas, ¿no? Que implica que si tú no pagas en la cuenta, automáticamente la garantía líquida se podría ejecutar, el dinero se ejecuta y cómo se paga la deuda. Previa autorización, ¿eh? No es tan sencillo tampoco. Pero bueno. Si tú sacas un préstamo convencional sin ningún tipo de garantía, vas a pagar intereses de los préstamos un poco más elevados. Por ejemplo, el rango mínimo ahora para este tipo de préstamos, el mínimo es 20%. Está pasando por el 20% y puede llegar al 40%. Les hablo de tasa efectiva anual. Va a depender de qué destino le des, ¿no? Si es activo fijo puede bajar a 30, si es para construcción, 25, ¿no? Si es para capital de trabajo va a depender, ¿no? De la evaluación que te hagan, ¿no? Por eso le digo, ahora está el tema de los intereses, va a estar en función al producto y a la actividad a la cual te dedicas. Ya no es como antes que se liberaba y se daba, el mercado estaba abierto, no te gustaba el interés que te iban a dar acá, te ibas para allá, buscabas aquí, buscabas allá, no, el mercado sí, se está otorgando préstamos, las entidades financieras están otorgando préstamos, pero están teniendo mucho cuidado con el tema de evaluación. Les voy a poner un ejemplo de estos cambios. Antes había las famosas T por T. Tú tenías una tarjeta de 10.000 y te daban otra tarjeta de 10.000. ¿Por qué? Porque en teoría, si ya manejaste, te la reemplazaban o te la daban. Eso ya desapareció del mercado. No existe T por T. Ya no hay la opción de que tenga una tarjeta por el simple hecho de tener una tarjeta. Lo primero que hacen es revisarte en centrales de riesgos, ver los vinculados que tengas, si tienes alguna empresa que has quebrado, que esté quebrando, que esté mal calificada, para recién poder ver la posibilidad de otorgarte una tarjeta de crédito. Antes no se manejaba eso, suficiente era con tus datos, que estés bien calificado y ya está. Ahora incluso mira a tus relacionados. Si tú has avalado a alguien o te han avalado, ¿no? Se van vinculando. Los sistemas informáticos de los bancos ahora incluso sacan hasta la dirección de las personas que viven en tu casa y que han sacado préstamo y no han pagado. Imagínense, a ese nivel están llegando por un tema de riesgos. Comisiones por factoring. El factoring no es otra cosa más que el canje de facturas a través del pago de una comisión para la entidad especializada. Ahora hay empresas autorizadas por SBS, especializadas en el tema de factoring. Como también hay bancos que se dedican al factoring, ¿no?
hay un funcionario delegado para todas y cada una de estas funciones. ¿No? Entonces, las comisiones es un gasto financiero. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar la comisión para obtener la liquidez por la gestión que van a realizar, ya sea la empresa especializada de factoring como el banco, ¿no? ¿Por qué les hago esta mención? Porque existen empresas únicamente que se están dedicando a esto, al factoring. Porque lo ven un tema mucho más seguro, porque evalúan las facturas de tu proveedor o de tu cliente, perdón, lo analizan, lo estudian y saben que se podría demorar en pagar, pero va a pagarlas. Entonces te paga, te adelanta la factura, el efectivo, la liquidez, te cobra una comisión, te cobra un porcentaje, no te cobra una tasa, y por ende tienes tu dinero inmediatamente, pero sin embargo la empresa se dedica pues, a hacer la gestión, ¿no? Entonces, su negocio es las comisiones y los intereses que te cobra, evidentemente, por hacerte la transacción. Ahora, el factoring ha entrado con mucha fuerza porque también ha desplazado un poco el descuento de letras, ¿no? Muy bien. Comisiones bancarias. Todas las empresas que manejan cuentas corrientes, manejan de por sí sobregiros de cuentas corrientes. Muchas veces estas tienen un costo bastante elevado. En otras oportunidades, estos gastos representan casi un sueldo, dependiendo, un sueldo mínimo, ¿no? Dependiendo de cuántas cuentas se tenga y cuántas comisiones nos cobren. Por ejemplo, en una corriente vas a encontrar sí o sí un costo de mantenimiento. La cuenta corriente, ¿ah? Un costo de mantenimiento. Segundo lugar, te cobran portes, porque ahora te envían, y no sé si les habrá pasado, pero les comento, los que mantienen créditos bancarios, ya sea de manera individual, como persona natural o como persona jurídica, les están enviando en el correo el comprobante de los intereses, es decir, el IGB que se paga por los intereses. No los vayan a votar, no los vayan a eliminar esos correos, ¿ah? Tienen que guardarlos porque la SUNAT en un momento determinado va a fiscalizar y les va a indicar, ¿no? ¿De dónde sacaste la plata para pagar tanta cuota o tanto interés? ¿No? Entonces, esos documentos tienen un costo. Ese costo de emisión está entre 3 a 3 soles 50. ¿No? Mientras más préstamos tengas, o con otras entidades o con varias entidades, eso se va acumulando. ¿No? Tenemos los sobregiros, ¿no? Que es un porcentaje, dependiendo de la entidad, entre 3, 4, 5, 6%, ¿no? El monto sobregirado. Tenemos lo que son también las otras comisiones, como la reposición de tarjeta, se venció la tarjeta, se perdió, se bloqueó la clave, no te acordaste. El envío de estados de cuenta físico, yo he tenido empresas que asesoramos, que me he quedado sorprendido que a estas alturas sigan solicitando envío de estados de cuenta físico y les cargan entre 10, 15 y 20 soles para esos envíos, ¿no? Son comisiones bancarias, porque son comisiones, son gastos y comisiones bancarias que no vas a recuperar jamás. Teniendo la posibilidad de que terminen al correo, que terminen que no hay nadie que tome la decisión, ¿no? Y diga, no, yo no quiero que sea así, yo quiero que sea todo de forma virtual. A eso hablamos, a eso nos referimos cuando hablamos pues de la adaptabilidad, ¿no? De nuestros negocios al mundo actual, a las circunstancias actuales, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto costos, hemos visto gastos, hemos visto ingresos, hemos visto egresos. Estamos tratando de explicar aquí cada, cada uno de estos puntos a través de ejemplos que nos permitan entender de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestro negocio, de acuerdo a nuestra actividad económica, cuáles van a entrar a nuestro flujo de caja. Porque todo lo que hemos revisado hasta ahora es lo que se va a utilizar en nuestro flujo de caja. Es decir, tenemos que considerarlo dentro de cada uno de los rubros que vamos a ver. No van a aplicar todos, va a depender de la actividad económica que se realice, pero sí es importante que conozcamos
¿Dónde y cuáles son los que se van a considerar? Van a haber empresas que no tienen personal de fuerza de venta, porque quizás es una empresa netamente de servicios administrativos, jurídicos, tributarios. Por ejemplo, las notarías. Las notarías no tienen fuerza de venta, por lo tanto no van a tener comisiones de ventas, por decirlo así, ¿no? Por lo general, todos son personal administrativo. Otro ejemplo, hay empresas que no invierten simplemente en publicidad porque ya tienen un mercado ganado y no les interesa proyectarse más allá de eso, ¿no? No tienen ninguna intención de... ¿Por qué? Porque ya tienen ya su nicho de mercado elaborado, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo claro estas concepciones, hasta aquí, antes de que pasemos al siguiente cuadro, donde vamos a hacer un resumen de la construcción y la elaboración de un flujo de caja, ¿sí? Y luego vamos a pasar a un Excel que les voy a mostrar para que ustedes puedan ver, digamos, de una forma más dinámica el tema del flujo de caja. Quisiera saber si tienen alguna inquietud, porque me he pasado explicándoles, comentándoles, pero no hemos podido darles la posibilidad de que hagan alguna consulta al respecto. A ver, hasta aquí, si quisieran hacer algún tipo de aporte, contribución, quizás de repente alguna duda adicional que quizás se les haya generado el camino, o una consulta libre en función a lo que estamos conversando, ¿no? Me gustaría contar con su participación. Quizás de repente por ahí hay algo que pudiésemos absolver antes de pasar a la estructura ya de nuestro flujo de caja con toda esta información que hemos trabajado ahora. A ver, ¿alguna consulta por ahí? Muy bien. Entonces continuamos. Continuamos con el tema que estamos trabajando del flujo de caja. Vamos a ver la estructura de nuestro flujo de caja aquí. Básicamente lo que busca en esta parte es cómo elaborar nuestro flujo de caja proyectado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Básicamente, de lo que se trata es que nosotros conozcamos dónde va todas y cada una de las concepciones que hemos ido desarrollando toda esta mañana. Luego vamos a pasar a ver el Excel que les digo que lo tengo aquí para que lo podamos compartir. Pero ¿cómo empieza un flujo de caja? ¿Cómo comienza la estructura de un flujo de caja? En primer lugar, tiene un saldo inicial de caja. ¿Está bien? Es decir, se inicia de cómo se cerró el mes anterior o el periodo anterior, porque ojo, no significa que el flujo de caja solamente se puede elaborar de manera mensual. El flujo de caja también se puede elaborar de manera anual para hacer análisis mucho más profundos, ¿no? O dependiendo de la necesidad de la empresa, o dependiendo de qué es lo que tú quieres averiguar en tu flujo de caja, qué es lo que quieres observar. El flujo de caja se trabaja con dos estados financieros fundamentales para este caso, ¿no? El balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Con estos dos estados financieros vamos a poder elaborar un flujo de caja, vamos a poder elaborar, tener el dato de nuestro saldo inicial de caja.
Entonces, si lo estamos haciendo de forma mensual, será el saldo inicial, el saldo final del mes anterior. Y si lo estamos haciendo de forma anual, para otro tipo de presentación, para otro tipo de información que queremos, sobre todo se aplica para proyectos de inversión, vamos a ver cómo estamos cerrando el año anterior. Entonces, de eso va a depender cómo vamos a estructurar nuestro saldo inicial de caja. ¿Qué más está compuesto nuestro saldo, nuestro flujo de caja proyectado? Por ingresos, que ya hemos visto cuáles son los ingresos, ventas al contado, ventas, pondremos, ¿no? Ventas al contado, ventas al crédito, 30, 60, 90 días, 120 días, ¿no? Préstamos de accionistas, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que ya hemos estado revisando en las diapositivas anteriores. Tenemos también, pues, egresos, ¿no? Ya hemos visto cuáles son nuestros principales egresos, ¿no? Pago de proveedores, está incluido aquí también los préstamos financieros, los préstamos que nos han dado los accionistas, ¿sí? Estamos recordando un poquito la dinámica ahí, ¿no? Entonces, todo esto, el saldo inicial, nuestros ingresos, menos nuestros egresos, lo que nos va a botar, lo que nos va a arrojar, es el flujo de caja económico, ¿sí? Eso es lo que nos va a arrojar esa diferencia, el flujo de caja económico. Luego a ello, si nosotros queremos adquirir un activo a través del financiamiento, ya sea el financiamiento con recursos propios, es decir, con nuestro propio dinero, o el financiamiento con terceros, vamos a poner que queremos sacar un préstamo, pues para comprarnos un camión. Mi cliente se encaprichó y dijo, quiero mi camión, ok, sácate tu camión. Y ya habrás analizado cuáles son los pros y los contras de tener un camión para repartir tus productos. Sí, yo tengo que repartir mis telas y dejárselo en la puerta de mis clientes porque así es mi competencia, ¿no? Quería copiar ese modelo en la competencia de este cliente. Pero tú no puedes copiar algo que no conoces al 100%, ¿no? Yo les iré contando cómo se desarrolló eso. Muy bien, entonces, el financiamiento, ¿cuánto vas a poner tú? Si lo vas a financiar al 100% con tu dinero, lo vas a financiar con un mix, es decir, una parte con financiamiento propio y una parte con financiamiento financiero, o va a ser netamente un porcentaje mayor el financiamiento financiero que vas a obtener, y solo vas a poner tú la cuota inicial, ¿no? Quizás a través de un leasing, ¿no? En el ejemplo que les vengo desarrollando de mi cliente proveedor de telas. Luego de esto, vamos a poder determinar el flujo de caja financiero. Es decir, las tres situaciones, el flujo de caja proyectado, el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero, los vamos a obtener en una sola estructura, en un solo flujo de caja. ¿De qué va a depender? De qué es lo que queremos saber nosotros con exactitud y con precisión. ¿Cuál es el objetivo de realizar el flujo de caja? Es que tengamos las herramientas que nos permitan tomar una buena decisión. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que yo les di tres escenarios? Les dije que puede ser financiado con recursos propios, financiado con recursos terceros o financiado a través de un mix. Cuando hablamos de terceros, estamos hablando de préstamos de terceros o puede ser préstamo financiero, también préstamo de alguna entidad financiera. Entonces, lo que tú tienes que determinar es con cuál te conviene, qué tan rentable va a ser o en cuánto tiempo vas a poder recuperar esa inversión y cuánto te va a afectar en tu caja, si te va a afectar realmente este pago de cuotas o el pago de intereses mensuales que se van a realizar. Entonces, en un solo flujo de caja podemos nosotros trabajar, podemos nosotros elaborar esta información. Ahora, ¿qué cosas vamos a considerar en los ingresos? ¿Qué cosa es lo que vamos a ver en los ingresos? ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? ¿Cómo vamos a comenzar a construirlo? Muy bien, vamos a comenzar a ver qué es lo que se va a tomar en cuenta. Aquí.
En los ingresos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el ingreso obtenido de las ventas al contado. Es decir, ese va a ser el primer ítem. Y les voy a mostrar aquí, para que más o menos encontremos la dinámica. A ver, aquí vamos a compartir. Nueva compartición. Vamos a compartir esto. Aquí está. Aquí yo tengo ya un flujo de caja que hemos estado trabajando. ¿Sí? El flujo de caja, por lo general, nosotros lo vamos a trabajar a través de el Excel. Es la estructura más básica que nos permite ingresar la información. Y aquí vemos un flujo de caja, así como les mencioné, el flujo de caja inicial. ¿Está bien? Entonces, ahí estamos llevando la conceptualización a lo que estamos viendo. Aquí ven ustedes venta y cobranza. Y ustedes me podrán decir, ¿no? Pero ¿por qué venta y cobranza? Claro, acuérdense que nosotros estamos hablando de las ventas al contado. Entonces, cuando hablamos de ventas al contado, sí o sí estamos hablando de ingresos líquidos, ¿no? Están ingresando sangre a la vena, como se dice, ¿no? Es ingreso líquido. Ya sea a través del efectivo, o a través de una transferencia, a través de un cheque, está ingresando el dinero. ¿Por qué al costadito le pusimos un slash y que decía cobranza? Porque estamos hablando justamente de las ventas al crédito. Las ventas al crédito se van a poder realizar, o se van a poder ver, digamos, ver y reflejar a través de, perdón, a través de las cobranzas que se van a realizar. Para las cobranzas, estas van a poder ser de dos tipos, ¿no? Van a poder ser cobranzas directas, es decir, que vamos a contar con un equipo de cobranza telefónica inicialmente quizás, y luego presencial, ¿no? Para que se puedan cumplir las obligaciones que se tengan con nosotros. Luego vamos a tener en cuenta ingresos de otros tipos de actividades, ¿no? Ingresos de otro tipo de actividades que se puedan generar. Perfecto, entonces nos vamos nuevamente aquí, les quiero mostrar a la par el flujo de caja, ingresos, otro tipo de ingresos, aquí tenemos, ¿no? Ingreso por préstamos, ingreso por cobranza, aquí está. ¿Está bien? Esa es la estructura que estamos viendo en este momento. Tenemos nuestro total de ingresos en este ejercicio que estamos trabajando aquí, la caja inicial de 7.000 más las ventas de 1.046, ¿no? 1.046 en este ejemplo. Sumamos, nos bota un total de ingresos, que ustedes pueden revisar aquí, no es más que otra cosa que la suma de la caja inicial más las ventas del mes de enero, y nos arroja automáticamente un total de ingresos. Esto es bien sencillo de trabajar, ustedes saben que solamente se corre, con el Excel corren toda la información, ¿no? Y nos bota el resultado. Si yo quiero, por ejemplo, saber de los siguientes periodos, lo único que tengo que hacer es, sigo corriendo, ya está formulado, voy a poner aquí, en el mes de agosto, acuérdense que les expliqué que el flujo de caja viene del periodo anterior. Entonces, si ustedes pueden apreciar, aquí, en el mes de junio, se empezó con 1.182.870, que viene de aquí, ¿no? Que viene del periodo anterior. Perdón, acá está. 1.182.870. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el saldo final del mes de mayo. ¿Sí? Y se va a convertir
en mi saldo inicial del mes de junio. Básicamente lo que tenemos que es formular nada más, vamos formulando y va jalando automáticamente. Una vez que ya lo tenemos claro, veamos, esto ya se jaló aquí también, ¿eh? Se jala, vamos a jalar hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Está bien? Todo el año. Entonces, este va a ser mi saldo inicial. ¿Sí? Este va a ser mi saldo inicial. Mis ventas, mi cobranza, en este caso es de 5.959.000 y me va a arrojar aquí mi total de ingresos de 7.402.053. Entonces, hasta aquí estamos construyendo la parte de ingresos. ¿Está bien? Estamos trabajando en este Excel ya con datos que vienen del balance y del flujo de caja y vamos a seguir construyendo la información. Muy bien. Nuevamente vamos a regresar a la presentación. Ya tenemos los ingresos. ¿Sí? Ya hemos construido en esa primera parte los ingresos. ¿Qué es lo que sigue? Los egresos. De igual manera. ¿Cómo están compuestos los egresos? Compras generadas al contado, compras generadas al crédito. De igual forma, también están compuestos por los sueldos y salarios y los pagos de impuestos. ¿Qué más vamos a tener en egresos? Otros gastos, alquiler, energía, equipamiento, teléfono, agua, gas. Hay algunas oficinas que tienen, pues, su kitchen, ¿no? Algunas oficinas que tienen incluso equipamiento de internet de alta tecnología, de antenas. He tenido la oportunidad de visitar oficinas de algunos clientes que tienen, pues, una logística y una estructura bien, bien grande, bien amplia para sus negocios, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte va a depender de cómo está estructurada tu empresa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Nos vamos nuevamente a reflejar estos datos a nuestro flujo de caja. Vamos a buscar aquí. Aquí está. Disculpen. A ver. Ya está. Nuevamente estamos aquí. Estamos en egresos. Estamos buscando nosotros ahora la construcción de nuestros egresos. Nuestros egresos, como ya hemos revisado y mencionado, primero está compuesto por compras. Ustedes pueden apreciar aquí las compras. Estas compras, estos datos de aquí, como ustedes pueden ver, estamos viendo, salen de este lado. Vamos a ver dónde sacan, pueden consultar, ¿no? Están saliendo los datos de 832.000 de compras, saliendo de aquí, ¿no? De esta estructura. Cobranzas, ¿sí? A ver, aquí estamos con B38. Aquí está. ¿Está bien? Este es el presupuesto, digamos, de todo el periodo, de cada uno de los meses que se está elaborando. ¿Ya? Entonces, sale de aquí esta información, ¿sí? La proyección hasta el mes de junio. Entonces, eso es lo que hace que tengamos toda esta secuencia, ¿no? 670, vamos a ver acá, 562, 582, 583, 590. ¿Estamos de acuerdo?
vamos a tener nosotros la opción aquí de saber de dónde está saliendo esta información, ¿ya? Es decir, no es poner un número por poner, tiene que tener un respaldo, es decir, un origen. Y eso es lo que vamos a colocar en nuestro flujo de caja. Tenemos ya la parte de compras, porque ya hemos visto en nuestra conceptualización compras. También hemos hablado de sueldos. Aquí están los sueldos. De igual manera, los sueldos están siendo considerados en base al número de personas que trabajan en nuestra organización, ya sea en planilla o con recibos por honorarios, ya sea a través también de contratos, perdón, por locación de servicios que vienen siendo los recibos por honorarios o por planilla, ¿no? Básicamente son las dos estructuras que se manejan, ¿no? ¿Por qué en el mes de marzo, en el mes de abril, hay variaciones? Porque es muy probable que durante los meses de enero y febrero el número de personas que han trabajado con nosotros sea menor al número de personas de los meses de marzo y de abril. ¿Por qué hay un incremento en estos meses? Es muy probable que coinciden con el tema también del pago de beneficios, como por ejemplo la CTS, que se paga en el mes de mayo, ¿no? Mayo y noviembre. Pero en el mes de marzo y abril se pagan también utilidades, ¿no? Algunos beneficios extraordinarios que algunas empresas reparten también con sus colaboradores, ¿no? Por eso hay variaciones. Y esas variaciones van a estar en función a la actividad económica. Por ejemplo, yo considero que en julio, aparte que tenemos que pagar gratificaciones, entonces vamos a considerar 105.000 soles. ¿Sí? Ya está. Le estamos jalando 105.000 soles. Para que esto se vea reflejado, lo que voy a hacer es seguir jalando la información aquí, como ustedes pueden apreciar, yo incremento, aumento, ¿no? Ya jalo mis 105.000 soles, mi caja mínima va a seguir siendo 1.200, ¿sí? Mis egresos, vamos a seguir pintando mis egresos, ya está. Ya, vamos a asumir, como ha sido una proyección, aquí vamos a ver, acá está. Ya, como ustedes pueden apreciar, aquí está, ¿no? El presupuesto de pago de compras, que está hasta el mes de junio. Yo voy a considerar aquí otra información. A ver, 595.600. Ya está. Ahí me está jalando ya mi total de egresos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Salud, NP. Esos son gastos que sí o sí se van a dar, siempre se van a otorgar, siempre se van a tener que pagar porque son beneficios que corresponden a los trabajadores. Entonces vamos a seguir construyendo aquí. Si ustedes pueden apreciar, está en función al 22%, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ubicarnos aquí. Los sueldos, ¿sí? Los sueldos le aplicamos un promedio del 22%. Aquí vamos a jalar y automáticamente nos va a botar la información. ¿Ve? 23.100 de salud ONP. ¿Por qué 22%? Porque tienen que tomar en cuenta ustedes que se paga en función a donde esté registrado el trabajador. ¿Sí? En la AFP estamos hablando que es en un promedio de 13%. La ONP es 13% el descuento, ¿no? Y la AFP está más o menos en 10, en 11, ¿no? ¿Sí? Y también hay que pagar, pues, lo que es de salud, ¿no? Lo que es de salud, ¿no? Entonces, ahí nos arroja 23.100, ¿ya? Entonces, está como les menciono, está formulado, solamente tenemos que nosotros seguir agregando,
vamos a terminar esta parte para que usted quede claro. La construcción del mes de julio. Tenemos el tema de alquiler. El alquiler, como ustedes hemos revisado, viene a ser un costo fijo, ¿no? Entonces, 1.000 soles de alquiler. A ver, acá hay un tema más rápido, lo jalamos. Listo, 1.000 soles de alquiler. ¿Ya? Listo. Computadoras, que bueno, que básicamente es al tipo de cambio, el tema de la adquisición y el resto está en función al mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de las computadoras que vamos a actualizarlo aquí, el tipo de cambio no es 3.14, lo vamos a cambiar a, o podemos poner el tipo de cambio actual si queremos, ¿no? 4 soles, 5 soles, ¿no? Esa parte va a depender en el momento que estemos. Tenemos teléfono, igual, vamos a jalar la misma información, ¿no? Impuesto a la renta cuenta es lo que se tenía pues de periodos anteriores, que ya se justo coincide hasta el mes de marzo, se ven cubiertos. Maquinarias no le vamos a considerar, y de esta forma ya tenemos nosotros nuestra columna de ingresos, ¿no? Ya tenemos nuestra columna de ingresos, es decir, ya tenemos esta parte, ¿no? Si ustedes pueden darse cuenta, encontramos todos y cada una de las cosas que estamos considerando en la estructura. Muy bien, financiamientos. El financiamiento, como ya lo hemos conversado ya durante el largo de esta reunión, lo tenemos a través de préstamos de accionistas, tenemos a través de préstamos bancarios o a través de otros tipos de financiamiento, ¿sí? Se pueden dar de cualquiera de estas modalidades, incluso pues, el financiamiento de terceros también, ¿no? Actualmente en el mercado existen empresas formales, ¿ah? No hay que asustarse cuando nos hablan de temas de hipotecas o garantías. Existen empresas formales que otorgan o te compran las deudas en base a el número de entidades que tú tienes y no las puedes pagar, te otorgan un financiamiento, ¿no? Y finalmente, vamos a tener aquí lo que hemos ido construyendo, lo que hemos ido revisando. A ver, aquí ya está. Esta es la parte que para mí es muy importante, que resume todo lo que ya hemos ido trabajando. Si ustedes pueden ver, es la misma estructura, es el mismo ejercicio que hemos estado desarrollando, ¿no? Lo tenemos completo al mes de junio, ¿no? Hemos agregado nosotros una columna más en el mes de julio, para que ustedes puedan entender que la construcción es bien sencilla. Obviamente los datos de compras, de ventas, tienen un origen en los estados financieros previos, que son balance y estado de pérdidas y ganancias, ¿está bien? Y con eso construimos nuestro flujo de caja. Esa es la presentación Bueno, final, Magister. en la cual nosotros vamos a ver aquí que estamos votando un saldo final de caja positivo, ¿no? Muy bien, sí, me comentan, ya estamos ya nos hemos pasado unos minutos, sin embargo, querían Sí, ya hacerle estamos esta ya. A ver. para que ustedes queden con la idea de la construcción del flujo de caja, ¿no? Una forma bastante sencilla. Les vamos a juntar el Excel también para que puedan ustedes ir practicando y puedan ir cambiando quizás algunos datos de acuerdo a su necesidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, Magister, por la ponencia del día de hoy. Comentarles de que si tienen alguna pregunta, que lo pueden hacer ahora. Y si es que ese no fuera el caso, muchísimas gracias por haber participado. Al final del Zoom les va a aparecer un cuestionario en el cual se va a analizar el nivel de satisfacción que han tenido con el seminario y comentarles de que este programa de emprendedores es completamente gratuito y se hace todos los días sábados. Como veo que no hay ninguna pregunta, doy por finalizado este programa de emprendedores. Muchísimas gracias a usted, Magister, por su ponencia y a los participantes por haber estado conectado en esta ocasión y haber escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por el apoyo y la confianza. Nos vemos hasta la próxima.